Vamos a Colombia, y si acá el mundo se viene abajo, querido Sergio, por la tormenta que se ha desatado realmente en la zona del litoral, tormenta, huracán, parece, rayos y centellas, Batman, ¿eh? Cyclone. Bueno, en Colombia arde la cosa, ¿no? Y la verdad todavía no termina de cesar esa violencia que se ha desatado. Hay nuevos nombramientos. El presidente de Colombia, Iván Duque, designó a su vicepresidenta como canciller, ministra de Relaciones Exteriores. También hay otras novedades. Han pasado cosas en Venezuela también. Vamos a tomar contacto con la zona, por supuesto, de Colombia, y ahí está, cuando hablamos de Colombia, Francisco Espinel, nuestro querido colega y amigo. Hola Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo me les va a ustedes? Buenas tardes, un saludo Horacio, Sergio, un placer Grande, estar acá Francisco. para poder hablar un poco de todo eso que ustedes han mencionado. Gracias por atendernos como siempre. Francisco, a ver, ¿cuál es la estrategia de la designación de su vicepresidenta como canciller, a su vez, por parte del presidente Iván Duque? ¿Qué busca en la comunidad internacional para designar ni más ni menos que a su brazo derecho? Bueno, lo primero que se considera importante es precisamente la ayuda que le está pidiendo a una figura como Marta Lucía Ramírez, eh, que puede ser perfectamente candidata a la presidencia, y en estos momentos ella desiste de poder llegar a ser opción para la presidencia de la República y entrar a apoyar a este gobierno en un momento muy crítico, en un momento muy álgido, en el que la pandemia y las protestas pues tienen casi que al borde de declararse, pues hombre, mejor dicho, de pedir ayuda por parte del gobierno. Y en este caso, Marta Lucía entra a darle una palmada en la espalda al presidente y decirle, aquí estoy para apoyarlo, vámonos entonces como canciller y cuente conmigo para lo que sea necesario. Bien, Fundamentalmente es eso. bien. Otra de las noticias del día de la fecha, la agencia SIP Global Rating bajó la calificación de Colombia a BB+, con perspectiva estable, quitándole grado de inversión al país en medio de la crisis y tras el retiro del proyecto de la reforma tributaria, afirmando que el ajuste fiscal de Colombia resultará más prolongado y gradual de lo que se esperaba anteriormente. Esta es la noticia que figura en el día de la fecha. ¿Qué pasa? ¿Lo están sacando de las calificaciones para ir a invertir? Fundamentalmente, la lectura que hay hasta el momento es eso, nos bajan a nosotros en un punto frente al riesgo de inversión y eso significa que no nos volvemos confiables, obviamente, para los inversionistas a nivel extranjero. Es grave para el país en estos momentos, pero es una noticia que está en desarrollo y que quisiéramos ampliar muchísimo más, Horacio, en su momento, si estás de acuerdo. Dale, ¿Qué más podemos adelante. decir nosotros ahorita? Fundamentalmente, es un golpe duro para el tema de inversión, para el tema de confianza ante los inversionistas extranjeros. Y esto, en este momento en el que estamos nosotros necesitando, obviamente, todo ese capital que hemos perdido ya más de 10.2 billones de pesos, estamos hablando de más de 2.700 billones de dólares en estos momentos, millones, perdón, de dólares, en estos momentos nos queda muy complejo asumir este castigo que nos hace a nosotros la firma de riesgos internacionales que nos califica y nos baja un grado en la confianza de inversión. ¿Cómo estuvo el 19 M, que fue un día Exacto. vamos a decirlo así, en materia de protestas, o sea, el día de ayer en Colombia? Complejo. Bogotá, por ejemplo, presentó más de 1.500 personas concentradas en 4 puntos estratégicos y Cali, el Valle, siguieron también presentando algunos actos de vandálicos, algunos actos de protestas. Pero se habla por parte de las autoridades que hubo 25 capturados ayer y que están judicializados. Se hicieron más de 19 allanamientos en los que con seguimiento de inteligencia lograron identificar a los cabezas posiblemente de estos actos vandálicos y a los que se llevaron a la justicia. Esperamos que haya un castigo ejemplar en este momento. Francisco, ¿de nacionalidad colombianos o había venezolanos incluidos allí? Se habla puntualmente de disidencias o más bien de cabecillas, representantes urbanos de grupos al margen de la ley
que son los que estarían por un lado reclutando y por el otro lado financiando estos grupos de jóvenes que normalmente son gente de la calle o gente de los barrios bajos, de los barrios pobres, digámoslo así, que a los que se les convence con más o menos unos 70.000 pesos, estamos hablando diarios, por obrar en 3 frentes distintos. Estas cabecillas que fueron capturadas fundamentalmente son colombianos, son representantes de los grupos urbanos al margen de la ley, porque son precisamente los cabecillas. Digamos que los extranjeros o los grupos flotantes que llegan a los diferentes municipios no están en estos momentos todavía en capacidad de ser considerados cabecillas de alguno de estos grupos al margen de la ley. Ya que estás en zonas, ¿no? Porque están al lado de Venezuela y te preguntaba justamente nacionalidad, Sergio, ¿quién era Zeuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, uno de los cabecillas más importantes de la disidencia de la FARC, que se supone habría muerto durante un enfrentamiento entre bandas ilegales en el día de ayer? Lo primero que hay que conocer de este señor es que representaba en su momento a la desmovilizada guerrilla de las FARC en las conversaciones de paz. Durante las negociaciones de paz que supimos nosotros comenzaron desde 2013, 2012, y que se logra, digamos, firmar más o menos en 2016. Este fue uno de los principales cabecillas de las FARC que estuvieron al frente de las negociaciones. Eso es lo principal. Era considerado uno de los hombres fuertes de Iván Márquez, que es el que actualmente dirige la conocida Segunda Marquetalia, que es ese grupo que se declara otra vez en insurgencia y que hace nombramientos más o menos hacia 2019, donde este que vemos nosotros en barba, que es precisamente Iván Márquez, y Jesús Santrich, son de los que se declaran, digamos, otra vez en insurgencia y rebeldía frente al gobierno colombiano. A ellos no les sirvió en su momento, les sirvió muchísimo cuando estuvo Santos como presidente de Colombia, porque se logró la firma de la paz, pero cuando llega Iván Duque al poder como presidente, consideran que no se les iban a cumplir todas las recomendaciones y todos los beneficios que habían adquirido en su momento. Entonces, por ahora, a ver, corroborame vos esta información, la presunción es que Santrich estaba en Venezuela en medio de conflictos entre grupos disidentes y al parecer por el dominio de rutas de narcotráfico en el poblado de La Victoria del estado de Apure. Correcto. Horacio, Sergio, ustedes supieron hace unos meses atrás que había una gran movilización de personas venezolanas que estaban pasando de La Victoria hacia Arauquita, en Colombia. Sí, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, esa es la zona precisamente que están nombrando, esa es la zona a la que están haciendo referencia, porque en su momento decían que había muchos enfrentamientos de grupos al margen de la ley por el control de rutas de narcotráfico, por el control del manejo del narcotráfico en esa zona. Pero ¿qué podemos decir nosotros hablando ya precisamente de esto? La muerte de Jesús Santrich, que se da más o menos hasta el 17 de mayo, pero se confirma fuertemente hacia el 18, se da por varios motivos. Hay unas hipótesis, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay más de 17 organizaciones criminales que funcionan en la frontera con Venezuela. La primera hipótesis fuerte es que pudo haber sido las disidencias de Gentil Duarte, que es uno de los grandes capos fuertes otra vez que funcionan en Venezuela y que tienen el control fuerte de las rutas de narcotráfico. Segundo, se diría que el alto nivel de corrupción de los guardias venezolanos podría haber sido también uno de los causantes de la muerte, es decir, fácilmente de convencer a estos guardias a través de dinero para que pues fueran ellos precisamente los que ejecutaran la muerte de sicarios legales. Sí. Exacto. La tercera hipótesis que se da es precisamente
el ejército venezolano. De hecho, pues en el comunicado que saca la guerrilla a través de la Segunda Marquetalia, dicen que precisamente y acusan que es el gobierno colombiano el que a través de un comando entró a sangre de fusil y granadas y, y fue el que ejecutó esta orden de asesinato a Jesús Santrich. Hablo de las palabras, hablo entre comillas las palabras que nombran en el comunicado Sí, sí. los de la Segunda Marquetalia, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, que fue el ejército colombiano el que entró a pueblo venezolano y ejecutó esta asesinato, orden. esta orden exactamente de asesinato de Jesús Santrich. Cayó el Esas viejo, son las cayó el viejo, hipótesis decían las más fuertes. comunicaciones. Dime. Cayó el viejo, decían las comunicaciones que se estaban emitiendo entre ellos. Claro. Es correcto, ¿no? Bien. La Sí. cuarta hipótesis son grupos mercenarios, Horacio. Hay grupos mercenarios que funcionan desde Venezuela, que es gente que cometen estos homicidios por encargo. Claro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, perfectamente cualquiera de ellos pudo habérseles pagado y haber ejecutado esta orden de asesinato de Jesús Santrich. Bien. Te va a hacer, Sergio, una Sí, pregunta. te quería Francisco. consultar, Francisco, relacionado con, vos sabés que varios países latinoamericanos están bajando la guardia y en este sentido le pongo énfasis, ¿no?, a la apertura de fronteras. Sí. Yo sé que ayer salió una resolución, justo el 19M, sale una resolución del Ministerio del Exterior de Colombia y abre los pasos fronterizos de 4 países solamente, ¿no? Panamá, Ecuador, Brasil y Perú, únicamente. Pero hay 2 países que no quieren abrir, o sea, están, digamos, en una posición contraria a la colombiana, no quieren bajar la guardia y abrir sus fronteras. Estamos hablando por En el el tema caso COVID. de Venezuela, obviamente esto lo analiza el Ministerio del Exterior, pero básicamente por ahí analizábamos esta situación y ante el conflicto interno, el tema del COVID y bueno, estos grupos que se han filtrado y que de alguna manera buscan desestabilizar al gobierno y demás, ¿por ahí no es una medida arriesgada esta? Pues Sergio, es complejo, pero perfectamente podrías tener razón en la pregunta como la haces. Podemos decir nosotros que en estos momentos Venezuela, que es la principal frontera comercial que podría tener Colombia, pero en estos momentos no es atractiva por todo el orden, digamos, y por todo el caos político, económico, social que existe en Venezuela en estos momentos. ¿Qué es riesgoso? Exactamente. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son las cifras de contagios y cómo están manejando el tema de COVID en Venezuela. Nadie tiene una idea clara. De hecho, como son tan herméticos, como censuran tanto a las comunicaciones, a los periodistas, precisamente frente a la información que pueda salir del país, pues Sí. es evidente, es decir, es riesgoso entrar a Venezuela en estos momentos. Totalmente. Y más riesgoso es recibir venezolanos que salen desde las fronteras, desde las trochas, desde los caminos irregulares y que llegan al país. Sí. Esto lo estamos padeciendo nosotros desde hace varios meses, desde hace varios años, ya lo podemos decir, pero en este caso, de acuerdo con tu pregunta, hombre, claro, estamos sujetos a eso, Sergio, estamos sujetos a eso y es complicado poder tener un control, además del paso irregular de venezolanos o de este intercambio de gente colombiana hacia Venezuela y de gente venezolana hacia Colombia. Sí, las migraciones que se dan, sí. Exactamente, y frente al COVID, pues estamos más bien como en un riesgo impresionante con esta gente. Francisco querido, después seguimos hablando del tema de los negocios, inversiones y las calificaciones, pero esto más adelante. Desde ya, muchísimas gracias, igual que siempre. ¿Cómo despertó Colombia hoy a nivel de violencia? Tranquilo. En las mañanas el país y los puntos neurálgicos de protestas siempre se despiertan tranquilos, calmados, porque pues evidentemente todo el peso fuerte de protesta vandálica, de violencia, se está
presentando hacia las horas de la noche, más o menos hacia las 8 o 9 de la noche, hora Colombia. Ujú. ¿Y las Es Fuerzas cuando Armadas no intimidaron tampoco el grado de violencia o la escalada esta? es muy complicado entrar en esas zonas en estos momentos con presencia del ejército. Ustedes saben que Claro. el ejército tiene otra forma de actuar distinta a la de la policía, y es mucho más decidida y es mucho más recia, y le tienen más miedo al ejército colombiano. Bien. Tendremos que mirar cuáles son las cifras que arrojaron los encuentros violentos de anoche. Gracias, Francisco. Un Gracias, abrazo grande. Francisco. Muy amable. Ok, feliz día. Igualmente. Francisco Espinel, entonces, desde Colombia, haciéndonos un reporte de todo, ¿no? De todo lo que está pasando. La escalada de violencia, el tema de COVID, la apertura de fronteras y, bueno, la muerte de este revolucionario disidente también, en los cuales todavía no está claro quién envió a ejecutar su vida, es decir, quién pidió la muerte de este dirigente, si es una banda que se quería quedar con la ruta, si son los mismos venezolanos, si era otra banda de narcotraficantes, si es el mismo ejército colombiano que ingresó y lo ejecutó. Claro. Todas las hipótesis están abiertas en esta investigación, pero esta es la noticia indudablemente del día de la fecha. Hay más en este boletín del Explorador.